buenas tardes. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Perfiles de todas las semanas, ya en el fin de semana, hoy viernes 7 de abril del 2017. Esperando que usted esté seguramente en la idea de pasar una velada familiar este fin de semana, visitando a los seres queridos, dándose un espacio familiar para salir y percudirnos de la rutina, del estrés y de todo lo que conlleva justamente a esto diario, esta rutina que muchas veces nos acoge y nos pone contra la pared en el tiempo, el transporte, ¿no? El tránsito, que lamentablemente nos pone muy tensos. Bueno amigos, hoy ya tenemos un programa diferente, pero antes escuchamos el saludo de Renato Medina, quien está también con conducción, y esperando, Renato, hoy día hacer un buen programa. Así es, doctor, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Moderna a través de Perfiles. Bueno, sí, dejando atrás todos los problemas que hemos tenido para venir acá, hemos llegado a la justa, ¿no, doctor? Vamos a iniciar un nuevo programa de Perfiles y esperando que sea para todos un programa interesante. Esperamos también sus llamadas al 332-7779 y al 332-6583. Bueno, empezaría diciéndoles, mis estimados amigos, que hoy día teníamos a nuestra invitada, Gabriela Mesa, cantante principal de un grupo conocido, Los Diamantes, si no me equivoco, ¿no? Del criollismo. Muy interesante su historia, muy interesante su vida desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista referencial, como guía, porque esto responde un poco a la filosofía del programa Perfiles y sobre todo a esta esencia que involucra un aprendizaje, para que usted, señora, señor, pueda estar guiado siempre de una manera positiva, como los personajes que están desfilando aquí en Perfiles tengan un arraigo, una trascendencia, una connotación bastante, creo yo, importante. Lamentablemente esta persona, Gabriela Mesa, cantante, ha sufrido un accidente, no sabemos la envergadura, Dios mediante, que esté bien, un saludo para ella. Ella estaba comprometida hasta horas del mediodía para estar con nosotros, ha tenido una impasse y de aquí el saludo. Espero, Renato, que no haya sucedido algo lamentable, pero sí que la recuperación sea pronta y la tengamos en algún momento nuevamente aquí en el programa. Bien, a ver, ante las circunstancias a mí me enseñaron: tiene que haber un plan de contingencia, tiene que haber una situación que amerite una solución, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, Perfiles también está preparado, también tiene un plan de contingencia para que usted pueda nutrirse del programa, para que usted pueda aprender y acompañarnos, porque es eso, de que usted y nosotros podamos tener esa mirada objetiva, esa mirada, que nos permita en conjunto avanzar. Y aquí en Radio Moderna, en Perfiles, la idea es esa, y usted seguramente a la expectativa del programa va a contribuir y va a colaborar con esto. Bien, en Perfiles vamos a brindar un poco el día de hoy un perfil importante en la historia de la educación, en la historia del Perú, en la historia hasta un poco política, ¿no? Un poco no, digo yo bastante política. Voy a citar a un personaje que seguramente usted ha escuchado o lo ha leído, ha indagado, sabe, le han contado, lo aprendió, no sé. Pero si está en su saber, en su quehacer de la historia, y si usted ha tenido la oportunidad de leerlo, bienvenido. Y los que no, bueno, aprendamos el día de hoy de nuestro querido invitado en Perfiles, el señor José Antonio Encinas, ¿sí? ¿Quién es José Antonio Encinas? Bueno, Renato va a leer un poco el tema biográfico a grandes rasgos. Yo voy a darle la puntada un poco complementario, porque me he permitido leer a José Antonio Encinas hace años, en mis años mozos de la universidad, y también en la vida profesional, en la vida práctica, porque tiene que ver con la política, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la familia, tiene que ver con el liderazgo que este señor brindó como padre de familia, tiene que ver con la vida social. Es increíble la historia de este personaje, José Antonio Encinas, seguramente olvidado, seguramente no tan considerado en la historia, y yo diría, Renato, con pena, hasta con un grueso de los docentes. Yo he tenido oportunidad de capacitar a docentes, he venido y sigo capacitando a docentes, y de verdad que el auditorio de los docentes muy pocos los conocen a José Antonio Encinas, que a mí me causa mucha pena, mucha tristeza, porque es un personaje histórico, y ya tú vas a darle la puntada que corresponde. ¿Quién es José Antonio Encinas? Para todos ustedes, amigos, Renato va a leer un poco de lo que José Antonio Encinas es, y nosotros vamos a ir complementando, porque aquí en Perfiles, perdón la garganta, aquí en Perfiles
lo que intentamos, vuelvo a repetir, es que usted aprenda, usted nos acompañe y usted opine, porque necesitamos urgentemente de perfiles, de ejemplos de vida para que nuestra juventud y la propia familia salga adelante. ¿Quién es José Antonio Encinas, Renato? Sí, José Antonio Encinas fue un puneño, nació en Puno el 30 de mayo de 1888. Fue el mayor de 7 hermanos del matrimonio Mariano Encinas y Matilde Franco. Estudió en el emblemático Colegio Nacional San Carlos de su pueblo natal, fundado por Simón Bolívar, ojo, en el año 1826, cuando viajaba al Alto Perú. Se trasladó a Lima en 1905 e ingresó a la Escuela Normal del Perú y se convirtió en uno de los primeros maestros con título profesional, egresando como normalista de la primera promoción en 1906. Un año después asumió en su pueblo natal la dirección del centro escolar número 881 hasta el año 2011, año en que retornó a Lima por ser nombrado profesor de la escuela normal. Paralelamente a la docencia, siguió estudios de letras y jurisprudencia en la Universidad Mayor de San Marcos. Fue también diputado y senador por Puno en el periodo 1919 a 1923, desplegando una intensa labor al dedicarse a proponer leyes y realizar obras a favor de la educación y de la población indígena. Fue lamentablemente desterrado por el gobierno del presidente Augusto B. Leguía. Okay. A esta primera parte del señalamiento, del indicador histórico que nos presenta Renato, habría que agregarle algunas cosas que a mí me parece bastante importante, amigos. En primer lugar, el señor José Antonio Encinas, que en paz descanse, evidentemente, fue un puneño de Ácora, ¿no es cierto?, un pueblito en Puno, y evidentemente él reflejaba en ese momento una, ¿cómo se le puede llamar?, unas ganas, porque me he permitido leer su historia a profundidad. Este señor tenía unas ganas, primero, de vivir y de jugar. La importancia del juego para José Antonio Encinas era una importancia trascendente, y él fue probablemente el primer educador en el Perú que empezó a ver al niño de otra manera, que empezó a ver a la infancia en otra dimensión. Él, sí señor, José Antonio Encinas, es muy respetado, ¿saben dónde? En Cuba, La Habana. En La Habana, Cuba, fue el creador del primer test psicológico de un laboratorio que experimentó el instituto, no recuerdo bien el nombre, allá en La Habana, Cuba. Y creo que el Instituto José Martí, si mal no recuerdo. Pero él fue recordado como el primer peruano que realizó el laboratorio, creó el laboratorio experimental de pruebas psicológicas con el test psicológico para niños. Él creó esto allá en La Habana, Cuba. Y hay una anécdota, Renato. Cuando él se va de Cuba, él sale de Cuba y se propone expandir sus conocimientos en España, donde fue un movimiento bastante importante en Barcelona. Él sale y le hacen la despedida en La Habana, en Cuba, a este peruano ilustre. Le hacen la despedida porque también tenía el sueño de volver al Perú ante la deportación de Leguía, y ya con Sánchez Cerro en el poder, él retorna al Perú y nuevamente no lo recibe Sánchez Cerro y lo bota, sufre nuevamente el ostracismo. Pero la anécdota es la siguiente: él estando en La Habana y le hacen la despedida en el patio de honor, donde él enseñaba, donde él generó conocimiento, donde él generó mucho servicio, ¿no?, hacia la educación cubana. En medio de toda la algarabía y de la despedida, un niño sale de toda la formación, digamos, y se acerca a José Antonio Encinas, le jala el saco y le dice: maestro, no nos deje. A un peruano en esa época, imagínense ustedes. José Antonio Encinas, con la sensibilidad que lo caracterizaba, se agacha, lo coge de los hombros, lo abraza y llora. Fue la primera lágrima que derramó, dice él, después en sus escritos, que él derramó fuera del Perú por un niño que no era peruano exclusivamente, pero se acordó de su infancia cuando él recordaba a su profesora de la época en Ácora, en Puno. Y es un señor con una sensibilidad impresionante. En el relato, Renato justamente en el relato nos señala de que él fue senador, fue diputado. Usted sabe que hoy día en el Congreso de la República existen estas guías turísticas, ¿no? Usted va con la familia y te enseña. Tome nota que el cuadro de José Antonio Encinas está ahí en la Cámara, ¿no es cierto?, donde está justamente también el sillón de Miguel Grau, que fue diputado y nunca pudo sentarse en el escaño.
pero está José Antonio Encinas, senador de la República. Fue el único senador peruano, él, educador él, que no utilizaba los carros del Estado para transportarse. Tomaba su tranvía, tomaba su carro, ¿sí?, como cualquier ciudadano, y no tomaba parte de lo que el Estado en esa época ya le daba, ¿sí?, chofer, auto. Él creó el famoso colegio Dalton, ¿sí?, el colegio Dalton aquí en Lima, y creó la primera escuela normal en el Perú, lo que con el tiempo fue logrando sus adeptos, su protagonismo, y lo que hoy día es la Universidad Cantuta Guzmán y Valle, fundador, allá claro, en Chosica. Él fue fundador, ¿no es cierto? Entonces, esta historia, amigos, que estamos contando, y que pocos probablemente la expanden como conocimiento, es vital. ¿Por qué? Porque todo lo que él generó en conocimiento, en la práctica, las ideas de avanzada, las ideas con un panorama, una visión de futuro como país, estaban en este personaje olvidado por el tiempo. En la Universidad de San Marcos, mi alma mater, existe la producción bibliográfica, científica de este señor. Escuela Nueva en el Perú, por ejemplo, es su producción bandera. Usted, si quiere saber, usted que es docente, que está escuchando el programa, usted, señora, que pasó por las aulas seguramente y escuchó, supo o no supo, es la oportunidad. Yo me saco el sombrero con la historia de José Antonio Encinas, un personaje, un peruano que luchó, bregó con sus ideas para poder contrarrestar incluso el embate de la dictadura a través de Sánchez Cerro y de Benavides, porque también Benavides lo arroja nuevamente fuera del Perú. Él no pudo hacer patria. Cuando quiso ejercer el cargo de rector en San Marcos, creo que estuvo 6 meses, 7 meses, no pudo más y lo sacaron. Quiso retomar cuando le dan el pase aparentemente bien y otra vez lo botan. Entonces, un señor peruano, un puneño que sufrió mucho con esta etapa dictatorial que pasó el Perú, la historia lo consagra así, pero un educador a carta cabal, y vamos a seguir hablando de él porque yo creo que es digno de mencionar aspectos que hoy día están olvidados. Hoy día estamos totalmente contaminados, Renato, de esta mirada política de corrupción, con personajes que solamente nos dejan legados tristes en la historia, con una educación que no tiene, lamentablemente, una mirada así, inmediata, ¿no?, a un corto plazo, para poder hablar bien de la educación que está creciendo y que estamos saliendo adelante. Lamentablemente todavía carecemos de esta mirada, todavía no sabemos en qué paso vamos, a qué paso vamos, y sobre todo cuál es lo que va a continuar en lo inmediato. Entonces yo les pido, por favor, si usted quiere compartir esta idea, vamos a seguir hablando de este señor al 332-7779 ante los embates justamente de la coyuntura y las circunstancias que hoy día nos pone perfiles, porque nuestra querida invitada se ha lesionado, ha tenido un accidente, Dios mediante que esté bien, Gabriela Mesa, para ella también el programa, si nos está escuchando, pero estamos hablando de un personaje también dentro de perfiles de la historia, y ¿por qué no ampliar la idea de la educación, Renato? ¿No es cierto? Así es, así es. Creo que vamos a un corte comercial. Sí, vamos a un corte comercial y volvemos, por favor. Hasta luego. Bien, amigos, de retorno al programa, mi nombre es Alberto Medina, psicólogo profesional, quien tiene el gusto de dirigir este programa llamado Perfiles, que goza, ¿no?, de la representación de Aliento Familiar como empresa que está apostando por una comunicación válida, por una información, por la ciencia, por el conocimiento y por el respeto que todos creo merecemos, que en la familia se nutra de información importante, valedera, ¿correcto? Igual los días martes, usted sabe que tenemos una cita de 4:30 a 5:30 con Alentando tu Salud. Así que yo feliz de estar al frente del micrófono, en este caso con Renato, quien me acompaña, para poder a ustedes mostrar parte de la historia, parte del conocimiento, y con personajes que desfilan también aquí a través del programa en Radio Moderna. Doctor, si me permite, yo quisiera traer parte de su legado de José Antonio Encinas, unas palabras que aportan y que bien puede haber sido dichas en este siglo XXI, ¿no? Él dijo una vez: la clase es un laboratorio, un museo, un taller donde se experimenta, se observa y se trabaja. Ya no es el aula donde pontifica el maestro. Desaparece la tortura de las lecciones y de los exámenes, puesto que no hay enseñanza clasificada, sino utilizada. La mejor lección es un proyecto de trabajo y el mejor examen, su ejecución. Es importantísimo. Miren ustedes la trascendencia de esas palabras. Este señor se adelantó a la época, rompió los esquemas,
¿sí? Lo dijo quizá en los años 30, ¿no? Sí, en la época del 30, claro. ¿sí? En plena, me parece, esa época ya estaba Sánchez Cerro y él estaba produciendo científica. Imagínense un personaje, señores, con toda la gana de llamar a su Perú, de demostrar el arraigo, porque él era puneño de las alturas de nuestra serranía, en el sur, y quería al Perú, amaba al Perú, quería mostrar la mejor de sus intenciones académicas, ¿cómo se le dice? Su desenfrenado interés por el niño. Para él el niño era la base, el centro de su atención. Su principal motivación era el niño. Imagínense ustedes. Él era un visionario que veía al niño como la persona que a través del niño, ¿sí?, teníamos que nosotros hacer una tarea importantísima. Por eso que él le planteó al gobierno, le planteó a la educación, que todo empezara con la valoración social como categoría, el concepto de niño. Ya en mi especialización como profesional de la psicología he estudiado también el tema de la política social de infancia y le doy toda la razón a José Antonio Encinas. Se adelantó a la época, amigos. Si usted quiere participar, si usted quiere opinar, porque estamos hablando de Encinas como un referente olvidado de la historia del Perú, de la educación, de la propia política, ¿sí?, en que lamentablemente no lo conocen muchos. Es la verdad. Lo conocen pocos. Y Dios mediante, existe evidencia, menos mal en San Marcos, ¿sí?, su producción bandera, la Escuela Nueva en el Perú, y otras más, donde él pone de manifiesto su interés, la importancia de considerar y articular esfuerzos. Él no hablaba, por ejemplo, si bien es cierto, era un docente y le daba al maestro de habla todo el peso. Hay un dicho, me parece importante, que lo vas a decir ahora, Renato. Él daba un peso impresionante a la labor del docente. Y él no hablaba del magisterio, él hablaba de la confederación magisterial. Ese era el término que José Antonio Encinas empleaba. Él no creía en el magisterio. Él decía, todos los docentes, ¿sí?, deberían ganar igual. Y con mayor razón, el docente de la educación inicial. Así es. Él decía que el docente era único. No hay que, yo soy profesor de universidad, yo soy profesor de la escuelita de la esquina. No. Para él el concepto de docente era uno solo. Que el docente se diferenciara en sus aptitudes, ¿sí?, en su gestión, en todo lo que él podía trascender con el niño, con sus alumnos. También por ahí iba, evidentemente, pero él hablaba de una sola carrera magisterial, donde era la confederación magisterial, donde él desde ahí empezó a defender esta posición. Lamentablemente, en el tema político, en el escenario de la coyuntura de la época que el Perú ha sufrido, él gozó justamente del rechazo y del ostracismo, y evidentemente mucha gente se favoreció con. ¿Y quién se ganó? Yo lo dije, Cuba, España, en Barcelona, fundó un movimiento, no recuerdo bien el movimiento en Barcelona, España, que fundó él, y de España él se vino volando al primer llamado, a la primera posibilidad que políticamente se podía superar en el Perú, él dispuesto a venir a tomar el primer avión, y no pudo hacerlo. Cuando lo hizo, nuevamente sufrió el ostracismo y el rechazo de la dictadura. Pero bueno, son otras cosas. ¿Encontraste este manifiesto? A ver. Sí, encontré la cita que usted mencionaba, doctor. Él dijo en su momento, el más alto cargo que un ciudadano puede desempeñar en una democracia es el ser de maestro de escuela. Miren ustedes, el valor alto que le da, ¿no?, cargo, miren el peso que le dan. ¿Cómo vemos ahora la situación? ¿Cómo vemos al maestro? ¿Cómo vemos la educación? Hoy día en la mañana venía, te cuento, Renato, le cuento, amigos, escuchando un poco la radio, y había un debate impresionante, este tema del punto de vista jurídico, de las consideraciones legales, ¿no?, sobre el tema de género, el derecho de estas personas, ¿no?, del grupo LGTBI, ¿no?, lesbiana, gay, transexual, qué sé yo. Y era impresionante cómo en este debate nada hablaba ninguna de estas personas abogados. Uno defendía este colectivo de mis hijos, ¿cómo es? Con mis hijos no te metas. Con mis hijos no te metas, y la otra defendía evidentemente a este grupo de que este miércoles creo que han convocado, el miércoles hay una frente al Congreso, van a protestar y qué sé yo. Pero ninguna de los dos, solamente una de ellas, la abogada, mencionó que finalmente es una decisión política dentro de la educación marcar la diferencia en cuanto la sexualidad debe estar instaurada sí o sí.
al final, después de 2 horas de debate, que se decía la vela verde, ¿no es cierto?, por todos lados, recién apareció una palabrita clave, que la educación, dentro de la política de educación, debería de fortalecer de una vez por todas el tema de la sexualidad. Y este es probablemente la clave, el hilo de la madeja de todo esto, lo que vamos viviendo y percibiendo, señores, todos los días en los medios de comunicación. Lamentablemente, y José Antonio Encinas se refiere a un capítulo en su obra de la sexualidad de los niños. Es increíble. Por eso, discúlpeme, pero y permítame, justamente el día de hoy, ante la circunstancia por la que hemos pasado, nuestra invitada no ha podido venir, pero aprovechar en ilustrar con un personaje, de verdad, amigos, que debería el peruano sentirse orgulloso. Cuando usted escucha la palabra, o el nombre, mejor dicho, de José Antonio Encinas, debemos sacar pecho, ¿sí?, henchidos de emoción, entendiendo que es un personaje que caló en su momento, en su época, y creo yo en la historia, pero que penosamente, tristemente olvidado, y que no es considerado como tal. Yo hablo con muchos docentes, muy pocos lo conocen. Es increíble, yo de verdad me quedo alarmado de que pocos conozcan la historia de José Antonio Encinas. Hablo de verdad de docentes, de la escuela pública y la escuela privada. Muy pocos. Si me llamara un docente, le pido por favor que nos ilustre un poquito, porque un docente debe conocer en su historia, en su formación, por lo menos en la historia de la educación, a personajes de la categoría de José Antonio Encinas. Si usted lo conoce, usted señora que es docente, usted señor que es docente, denos una manito, ilústrenos un poquito más con José Antonio Encinas. Yo soy psicólogo, he sido formado entre mi rama con todos los elementos, pero me gusta leer a todos, me gusta aprender de la historia de los demás, y a mí, en lo particular, José Antonio Encinas caló hondamente, profundamente, no por un tema de su obra, sino de su accionar como persona, como ser humano y como docente. Así que si usted, llámenos al 332-7779 o al 332-6583, porque sería digno compartir con usted el conocimiento, y sobre todo, si sabe algo más, ¿por qué no mencionarlo? ¿Qué más, Renato? Sí, hay parte del legado de José Antonio Encinas está, efectivamente, pone por delante siempre al niño. Dice la revalorización del niño, reconociéndolo como centro de la acción educativa. Ya lo había mencionado usted, doctor. Sí. Otro punto es el rol protagónico de la afectividad y la autoestima. Otro aporte más fue la función creativa del niño como elemento más importante de la educación, siempre poniendo por delante al niño, ¿no? El rol del maestro como orientador y líder, el ideal de equidad y la justicia social, su concepción amplia y profunda acerca de la disciplina, respetando por sobre todo la libertad del niño. Como vemos, por delante siempre, el niño como centro de la acción educativa. Y como debe ser, ¿no? Claro. Yo no soy de la idea, y seguramente usted, señora, está cansado de escuchar que el niño es el futuro del país. Esa es una falacia, esta es una mentira enorme. El niño no es el futuro del país, señora. El niño es el presente. Y como presente tenemos que acudir y actuar. El niño es el presente del Perú. El hombre del futuro, el cual obviamente el niño será algún día, va a estar nutrido de estas cosas horrorosas que ve, que vive, que oye, que siente. Por eso en esta parte de la afectividad, ¿cómo repite por favor este pilar? El rol protagónico de la afectividad y la autoestima. Miren ustedes, amigos, si uno se pone a pensar qué nivel de autoestima tiene el niño peruano, vamos a entrar en un serio dilema, porque la autoestima es un elemento, es una dimensión enorme, ¿sí?, que se va edificando todos los días, en todos los escenarios, particularmente en la esfera familiar y en la esfera escolar educativa, colegio o institución. Entonces, y el tema social va a recoger evidentemente en esta mistura de ambos, ¿sí?, una forma de expresar a través de sus relaciones amicales, sus relaciones interpersonales, todo este mundo social, y le va a devolver al niño con cierta agudeza, con cierta influencia, lo que él va a devolverle a la casa y va a devolverle al colegio. Entonces, en esta dinámica de relaciones, seguramente el niño tiene que ejercer su autoestima. ¿En qué nivel? Solamente usted, señora, y usted, señor, deberían de saberlo a plenitud, porque hay una responsabilidad compartida. Entonces, la afectividad y la autoestima que José Antonio Encinas en la década del 20, 30, 40 pregonaba, hoy, 2021, mire cuántos años han pasado, seguimos padeciendo hoy día con agravantes, ¿sí?
porque no hay modelos de verdad que puedan generarle al niño un buen ejemplo. Yo me puse a almorzar hoy día por circunstancias laborales fuera del lugar que normalmente almuerzo y veía la televisión, no entré al restaurante. ¿Por qué? Porque en la televisión estaban ese programa, ¿cómo se llama? Amor, no sé qué. Amor. Bueno, hasta Cherry le estoy haciendo. Y veía, disculpen el término, pura tontería, que la vida de fulana. No, dije, me fui a la... Me he dado 2 vueltas, Renato, me he dado 2 vueltas a la manzana de esta bendita calle y todo era amor. Así es. En todo sitio. O sea, yo quiero tranquilidad para almorzar, ¿no? De repente ver, pues no sé, una buena entrevista, una película, no sé, amigos. Pero estar el niño, la niña, 11, 12 años, almorzando y viendo, discúlpeme, tonterías, ¿no? Esta parte tóxica que todos los días se come, ¿sí? ¿Dónde repercute, amigos? ¿Dónde repercute? Entonces, ¿de qué afectividad, de qué autoestima estamos hablando? Si lo estamos dotando todos los días de este tipo de televisión y en una hora altamente transitable desde el punto de vista visual, auditivo, porque la gente almuerza, ya, ese es el alimento, pues, ¿no? El alimento psicológico del desconcierto, el alimento psicológico de la desnaturalización de lo que es el respeto, los principios y los valores. Tanto que nos quejamos, ¿no? Aquí hay un tema de principio. O sea, no podemos aceptar, discúlpenme señores, pero no podemos aceptar gratuitamente que a nuestra cabecita, la de mi hijo y la de nosotros mismos, ingrese tontería y media. Pero nos hemos acostumbrado, ¿no? O nos venimos acostumbrando. Nosotros, la tremenda corte, el tremendo juez, nuestra querida amiga, la campanita de la pausa. Ya regresamos en un ratito. Llame al 332-7779 y al 332-6583. Ya regresamos. Bien, amigos, de retorno aquí al programa. Estamos nosotros en Perfiles, un programa dedicado a la cultura, un programa dedicado a ser nutridos, ¿no? Alimentados con ejemplos de vida de personajes que desfilen aquí en el programa y que puedan ilustrarnos con su actividad, su accionar, su campo laboral, su campo de vida, su campo de trabajo, ¿sí? Así que estamos nosotros contentos de estar llevándole este programa. Estamos hablando sobre un personaje que hoy día, ¿no?, lo estamos recordando, José Antonio Encinas, un líder de la educación que en su momento se manejó desde la política incluso. Vamos a ver, creo que hay un contacto importante, ¿sí? Estamos con el señor Gilberto Mesa, él es decano del Colegio de Profesores del Perú. Y profesor Gilberto, buenas tardes, si me está escuchando, este Perfiles aquí en Radio Moderna. Buenas tardes, gracias por la llamada, estamos a su disposición. Sí, profesor Gilberto, aquí dentro del coloquio, digamos, que siempre tenemos con la audiencia, estamos recordando y evocando por su trascendencia pedagógica, humana, su sensibilidad hacia el niño, en la educación, al señor José Antonio Encinas, que en su momento también fue un político de trayectoria. ¿Qué nos puede decir a él para que la gente un poco conozca, y qué mejor que el decano del Colegio de Profesores del Perú, señor Mesa? Bueno, José Antonio Encinas, pues, es un ícono para el magisterio y la educación en nuestro país, ¿no? Fue un maestro proveniente de la región Puno que desarrolló un trabajo muy eficiente en las instituciones educativas que tuvo a su cargo, después de haber tenido el más alto nivel en la capital de la República de Puno, y asumió diversas responsabilidades, ¿no? Tremendas. Que lo llevaron, ¿sí?, en algún momento incluso a hacerse cargo de la Universidad Nacional de San Marcos. Correcto, fue rector, llegó a ser rector de San Marcos. Así es. Profesor Mesa, una pregunta, una inquietud probablemente que mucha gente se ha hecho, yo particularmente la tengo y se la desplazo. Mire, él dentro de su producción como profesional de la educación hablaba siempre del niño, puso a la vanguardia el niño en la educación. Y nosotros leemos su legado y nos llama poderosamente la atención que no se haya tutelado, no se haya, digamos, dirigido, monitoreado, impulsado su legado, ya que habla del niño con una sensibilidad impresionante. Yo hice algunos aportes al comienzo del programa y señalaba que
mirando ahora el siglo XXI, seguimos padeciendo esta mirada social profunda, analítica, con mucha visión de futuro país en la educación, y el niño no es contemplado como tal. ¿A qué se debe que su legado, ojo que en San Marcos está la Escuela Nueva en el Perú, su producción máxima de él, que dejó mucho mensaje a la educación? ¿Qué pasó, profesor? ¿Por qué no se siguió esto? Bueno, lamentablemente, pues las políticas educativas que se desarrollan en nuestro país hasta hoy, lamentablemente, en primer lugar, no se preocupan del desarrollo del país, ¿no? Y por lo mismo, lo que hacen de la educación es simplemente cumplir con copiar, ¿no? Experiencias que no corresponden a la realidad de nuestro país, y por lo mismo su preocupación está fundamentalmente en el desarrollo del niño, ¿no? Un asunto que puntualizó mucho José Antonio Encinas, pues, fue establecer que el niño debe ser el centro de la acción educativa, y por lo mismo le prestó suma atención cuando desarrolló su metodología de la escuela activa. Exacto. Por lo mismo nosotros creemos, por lo menos en el gremio magisterial y en el colegio, consideramos a José Antonio Encinas como uno de los primordiales íconos cuya actividad, cuya obra hay que primero conocer y luego llevar a la práctica, obviamente contextualizando la realidad actual, ¿no? Pero asuntos, la revalorización del niño, como el rol del maestro como orientador y líder, como la función creativa del niño, el rol protagónico de la afectividad y la autoestima en la educación, la equidad y la justicia social, son valores, son principios que requieren ser retomados, verlos en el centro de la ocupación de las políticas educativas. Ojalá tengamos prontamente, pero desde el colegio, desde el magisterio, desde el liderazgo que usted en este momento ostenta como decano, quizás hacer convocatorias, reuniones, plenarios, no sé, señor Gilberto Mesa, pero necesitamos más acción, ¿no? Una participación activa de todos, no solamente los docentes, los que estamos preocupados permanentemente por la salud psicológica, mental, quien le habla es psicólogo, y evidentemente refleja en el legado de este señor José Antonio Encinas. Me siento más peruana que nunca cuando yo leo su historia, usted con mayor razón como docente. ¿No? Porque, por ejemplo, refiriéndonos al niño, cuando él hablaba y desarrollaba su tarea respecto de la disciplina escolar, él señalaba que debería ser respecto a la libertad del niño, ¿no? O sea, no cortando su libertad, y así por el estilo. Hay mucho que recoger de la obra de José Antonio Encinas para incorporarla a las políticas educativas. Creemos nosotros que en ese sentido, de alguna manera, la rama magisterial, por ejemplo, que ha puesto el nombre de su evento pedagógico más importante, que es el Congreso que cada 2 años realiza, ¿no? Lleva el nombre de José Antonio Encinas y así por el estilo, pero nos parece que esto todavía es poco, ¿no? Como usted señala, creemos nosotros que los diferentes gremios magisteriales, las diversas instituciones de la educación, deberíamos estudiar más profundamente la obra y obviamente ponerla en práctica, como digo, en las políticas educativas a desarrollarse a nivel macro y obviamente también en las instituciones educativas. Totalmente de acuerdo con usted, señor Gilberto. Yo le agradezco la comunicación, el agradecimiento por la respuesta al llamado, y lo invito, seguramente de manera personal, le haremos llegar algún documento, una llamada de invitación para que usted o alguno de sus agremiados nos acompañe en algunos temas que aquí en Perfiles o en Alentando tu Salud, aquí en Radio Moderna, tenemos con fiel compromiso, mejorar no solamente la educación, sino en todo aspecto. ¿Le parece? Perfecto, le agradezco, estaremos atentos a su llamada. Muy amable, gracias al señor Gilberto Mesa por esta comunicación aquí en Radio Moderna a través de Perfiles, y a usted lo escuchó, señora, señor, ¿sí? Lo que venimos a mostrarle a través de este tiempo que venimos dirigiendo el programa es que hemos hablado con el decano del Colegio de Profesores del Perú, con el señor Gilberto Mesa, quien ha tenido la buena deferencia, digamos, con nosotros para comprometerse más adelante y tocar algunos temas que me parece importante llevar a cabo. En todo caso, reafirma el señor Mesa
la trascendencia de José Antonio Encinas, su legado histórico, su legado en la educación, y que también acepta él que dentro de la política educativa no está siendo demasiado, digamos, contemplado, no muy tomado en cuenta, pero esto por responsabilidad directa. ¿Quiénes? Yo siempre digo, es como los transportistas. Todos se quejan, los transportistas se quejan, pero ellos no colaboran en nada. Y aquí en la educación son los profesores que tienen que hacer conscientemente en la interna modificaciones, plenarios, congresos, no sé, pero generar una actitud histórica para que la educación cambie. Solamente son los docentes, mis estimados amigos, gracias nuevamente al señor Gilberto Mesa, al profesor Gilberto Mesa, para poder producir un cambio radical en el Perú y darle el impulso a una política educativa que en verdad satisfaga a todos, porque no podemos así, Renato, o sea, seguir así, poco complicado, entendiendo que este es un tema que nos compete a todos. Usted que está escuchando el programa, usted que está atento al programa, se dará cuenta de que esta mirada visionaria del legado de José Antonio Encinas tiene muchísimo más arraigo del que uno pueda suponer. ¿Qué más tenemos, Renato? Se refirió, señor Mesa, a algunos aspectos que así también hemos estado mencionando, ¿no? Así es. Por ejemplo, me habló el tema del liderazgo del docente. Así es, ¿no? El tema del liderazgo del docente, y que seguramente por añadidura del rol, el docente habla de ser un líder. Debe ser un líder, pero un líder no para que lo admiremos, un líder que trascienda sobre el pensamiento en sí mismo que el niño tiene de la realidad objetiva. ¿Cuál es la realidad objetiva? Que el niño quiere, que el niño juega, que el niño ama, que el niño disciplina su accionar. ¿Y quién dirige esto? Tu profesor, tu profesora del aula, que puede ser de provincia, que puede ser del mismo Puno, puede ser de la selva, puede ser de la Lema, ¿no? De todo. Pero tenemos que tener una mirada objetiva hacia el rol del educador con este liderazgo. ¿Lo ha perdido el liderazgo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Reivindicar el liderazgo del profesor, del educador, es una tarea de todos, no solamente del propio educador, porque los padres de familia, Renato, tú comprenderás que los padres de familia muy poco colaboran también. Colaboran, pero no lo suficiente. Entonces, hay que hacer una transformación en la mirada pedagógica de lo que constituye la educación de nuestros hijos, la educación de la familia, la educación de los propios padres. Y en ese sentido, yo creo yo, que nosotros desde esta humilde trinchera aquí en Radio Moderna vamos a colaborar. Hoy día nos tocó por circunstancias tocar el punto, porque estábamos nosotros con nuestra querida Gabriela Mesa, quien está invitado hoy a Perfiles, repito, no ha podido estar por razones de salud, parece ser ha tenido un percance, Dios mediante no sea nada grave o delicada, se accidentó, no sé la magnitud, pero el agradecimiento a ella porque ya estaba comprometida con nosotros para mostrar justamente su perfil. Pero no importa, nos ha tocado hacer contacto con Gilberto Mesa, decano del Colegio de Profesores del Perú, nos ha tocado tocar un punto que me parece importante para que en este ejemplo de vida tomemos siempre a nuestro querido recordado José Antonio Encinas, un ilustre, yo diría ilustrísimo peruano político, en que se batió en su momento contra la dictadura o las dictaduras y sufrió los embates de la misma, pero que dejó como producción científica un legado importante. Ya el tremendo juez de la tremenda corte nos vuelve a tocar, entendiendo que viene la pausa, la última pausa comercial, pero nosotros felices y contentos de poder acceder a ella, ya que sé que esto está calando en usted, señora, usted mamá, usted papá, está recordando y está reflexionando. Es el niño quien tiene que estar a la vanguardia de la educación, y de eso quiero comentarles un poquito más después de la pausa comercial. Ya regresamos. Bien, amigos, ya en los últimos 15 minutos del programa estamos retomando esta señal a través de Radio Moderna con el programa Perfiles, y contentos de hablar hoy día de José Antonio Encinas, quien lo hemos mencionado, lo hemos ido describiendo a los que conocen, refrescarles un poquito la memoria, a los que no lo conocen, a presentarlo como tal, ¿no? Un educador que nació en 1888, falleció creo que a los 70 años, pero con una producción bastante vasta de conocimientos, de ejemplo de vida, y sobre todo dedicado al niño en la educación. Fue un docente ejemplar,
¿cierto? Hay un pensamiento filosófico muy interesante que me gustaría, Renato, lo recuerdes. Sí, pues Encinas mantuvo siempre una relación muy especial con la niñez, ¿no? De la que decía que es el ser más incomprendido y el más conculcado de todos los tiempos. Todos los males que sufre la sociedad actual son consecuencia de nuestra incapacidad para comprender a los niños. Hay que prepararse para comprenderlo, decía. Fíjate. José Antonio Encinas. En esa época ya el niño, si uno relata, mis estimados amigos, si uno relata la historia del niño, en general la niñez en el mundo, y particularmente la niñez en el Perú, uno de verdad llora. Usted lea la historia de la niñez, la infancia en el mundo, se pone a llorar, porque el niño probablemente haya sido el ser más despreciado. Antes el niño era solamente considerado como un objeto, pero un objeto de tal magnitud que no era era comparado con la sobra, con la escoria, ¿sí?, de la raza humana. El niño fue así totalmente rechazado, ¿sí?, en su género incluso, ¿no? Si era mujer, peor todavía, porque el niño se le preparaba solamente para la guerra en la época de la barbarie. El niño solamente era considerado para la guerra. Si era hombrecito, se le preparaba para la guerra. La mujer, nada que ver. Y una época que lamentablemente al niño se le torturaba y se les mataban los niños. Entonces, si uno empieza a relatar la historia, es una historia sufrida del niño. Y la categoría social de niñez ha adquirido en el Perú ya ciertas particularidades. Hoy día en la legislación del derecho de familia, por ejemplo, ya no se habla de menores. Está prohibido en el lenguaje, en el acervo de justicia, en el acervo social o psicosocial, hablar del menor. Se habla siempre de niñez o de infancia. Menor de edad ya no está dentro de los cabales actuales, dentro del derecho de familia, hablar de un menor de edad. Es hablar de niñez, niña, niño, adolescente, ¿no? Hemos cambiado un poco eso, me parece bien, pero el paradigma de protección, ahí hay cierta tingencia, que no es el tema hoy día de hoy, pero seguramente hay que contemplarlos en futuro para poder dirigirnos mejor, con una mejor mirada de lo que significa hoy día ser niño o niña. Por eso que en el Perú se habla de infancias, no se puede hablar de una sola infancia. Y en ese sentido creo que Encinas nos enseñó el camino hasta un punto en que la propia educación, desde el punto de vista de la política, perdió el rastro. Ha perdido el rastro de poder mirar al niño en su real dimensión. ¿Qué tenemos que hacer? Son los propios profesores, como dijo el profesor Gilberto Mesa, quien tiene ellos que conducirnos nuevamente a esa búsqueda, a esa exploración del rastro donde se quedó y continuar con el legado, porque es hermoso el legado que nos dejó el profesor o el docente José Antonio Encinas, senador de la República. Usted vaya al Congreso a ver su cuadrote ahí, ¿sí?, con esa postura de provinciano, pero con un legado impresionante. Yo que nací en Lima, todo lo que ustedes quieran, pero admiro al único puneño que admiro de verdad es a José Antonio Encinas. Y el agradecimiento a todos los puneños por tantas cosas que han hecho, pero este ilustre puneño de Ácora, ¿no?, ha dejado impresionantemente un legado que muy pocos todavía conocen. Y si es en el magisterio, como ha dicho Gilberto Mesa, decano del Colegio de Profesores, vamos a darle duro en momentos para que él también nos ayude con docentes, con profesionales de la educación, a mirar mejor la educación, y no desde la noticia falaz, la noticia de repente morbosa, que todo es malo en la educación. No creo tanto a ese punto, pero hay que potenciarla, hay que darle el impulso que corresponde a la educación y a los buenos educadores, ¿sí? Bien, creo que en esta experiencia, Renato, la gente hemos cumplido el objetivo. Así es. ¿Sí? Creemos que hemos cumplido el objetivo, porque la intención de Perfiles, repito, amigos, y quiero agradecer a las personas que ayer se comunicaron conmigo, haciendo un paréntesis al programa. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ayer hemos empezado a través del Facebook de Aliento Familiar. Tome nota nuevamente, al Facebook de Aliento Familiar, todos los jueves de 8 a 9 de la noche estoy respondiendo algunas consultas. Si usted, señora, si usted, señor, tiene consultas respecto a usted, a su familia, a sus hijos, a la vida laboral, a la vida de pareja, qué sé, tantas cosas, ¿no? ¿Por qué no una ayuda profesional, una sugerencia, una orientación? Un tip, algo que nos pueda ubicar. ¿Por qué no? Usted de 8 a 9 de la noche, los días jueves, como el día de ayer, hemos recibido comunicaciones, ¿no? Para empezar, estamos bien, para poder entender
lo que significa su dificultad, su malestar. Y yo de mil amores de poder a mis queridos oyentes de aquí de Radio Moderna, en los programas de Alentando tu Salud de Perfiles, poder atenderlos un poquito. ¿Sí? ¿Hay una llamadita? Una llamada, sí. Muy buenas tardes, esto es Perfiles. Sí, buenas tardes. Caballero, ¿cómo está? Bien, sobre el tema. Sí, señor. ¿Ha estado escuchando usted el programa? Exactamente. Qué sí, bueno, desde señor. el principio. Y me parece que es sumamente importante poner de relieve pues, la figura de un maestro que yo lo calificaría como héroe. Ajá. Porque él, teniendo conciencia de su talento, lo dirigió hacia la educación. Uh-huh. Y sabemos pues que en la educación, el que se dedica a la educación está condenado al olvido, porque hay bibliotecas sobre todo, sobre arte, sobre psicología, uh-huh, sobre todos los puntos, pero de educación es difícil encontrar, digamos, publicaciones, premios, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, sin embargo, se dedicó pues a la educación, ¿no? Siendo natural de Puno, se preocupó por la pedagogía, por la escuela activa, modernización de los métodos en la escuela normal, ¿no? Es decir, en la preparación de los profesores. Después concibió la escuela como un todo único, ¿no? Así es. Es decir, pues no podía verse, digamos, la escuela primaria, ¿no? La escuela secundaria como cajones separados, pues, ¿no? Todo era un proceso único. Y eso esta concepción lo recogieron otros pensadores, ¿no? Entonces ha sido pues un referente, ¿no? Que logró, digamos, captar, digamos, las corrientes principales de renovación que también se daban en Estados Unidos y en Europa. Hay que tener en cuenta que él fue deportado. Deportado, exacto. Sí, fue deportado en el tiempo de Leguía. Uh-huh. Y él fue a Guatemala, ¿no? Fue deportado a Guatemala. Uh-huh. Enseña la cátedra de psicología, nada menos. Uh-huh, claro. Y luego estudia en Cambridge. Llegó a estudiar en Cambridge, se me pasó ese dato. Tiene razón. Y nada menos que obtiene un máster en ciencias. Un máster en ciencias en Cambridge, o sea, las mejores universidades del planeta. Así es. Entonces, yo creo que es un ser excepcional, ¿no? Y él se pasea por las universidades de Europa también, ¿no? De París, Estuvo en la Sorbona, claro que sí. Ajá. En Bolonia, es decir, las mejores universidades de Europa, teniendo todo ese bagaje, ¿no? Y siendo también doctor en Derecho, ¿no? También fue abogado, claro que sí. No cayó en la tentación, ¿no? De abandonar la educación, ¿no? Volvió al Perú y funda un colegio de Alton. De Alton, así es. Entonces, es decir, pues él tenía una vocación, digamos, ¿no? Él fue profesor por vocación, ¿no? Y él, pues 2 veces ha sido rector de San Marcos, ¿no? Correcto. Entonces, finalmente termina sus días como representante parlamentario, ¿no? Por su tierra natal, Puno. Entonces ha sido una vida, pues, entregada, pues, al país, ¿no? Entregada a la nación. Entonces, creo que le debemos mucho, ¿no? Le debemos mucho a Encinas, sobre todo porque lo tenemos olvidado, ¿no? Porque eso de que el niño, digamos, sea el centro, solamente lo retoma, digamos, la educación peruana en el año 70, ¿no? Con la reforma educativa. Fíjense ustedes, o sea, te ha adelantado realmente. Totalmente, un visionario, ¿no es cierto? Se adelantó a la época. Bueno, yo los dejaría ahí, ¿no? Claro. Y gracias. Solamente
es una oportunidad grande, pues, ¿no?, de recordar a una figura egregia realmente de la pedagogía peruana. Gracias. A usted, señora, nos ha hecho recordar también a este ilustre peruano desde su experiencia, ¿no? Mira qué importantes las cosas que ha dicho el señor. Seguramente o es docente, o es un profesional, o sencillamente un ciudadano que se preocupa en conocer más de lo debido que le muestra la vida diaria, ¿no? Gracias nuevamente, señor, por la llamada. Esperamos que haya calado y que siga calando y usted sea un calador, ¿no es cierto?, con su entorno, para que este personaje en verdad sea mejor y mayor reconocido. Ha dicho cosas importantes, Renato, un poco refrendando lo que dijo el profesor Gilberto Mesa, lo que hemos dicho desde un comienzo, ¿no?, que es un peruano a carta cabal, un ilustre, lo llama héroe, por todas las cosas que hace. Es impresionante lo que ha hecho José Antonio. Estamos solamente dando un pincelazo a todo esto, pero es impresionante lo que ha hecho José Antonio Encinas, es impresionante, ustedes no se imaginan. Cada vicisitud es increíble, ¿no? Es digno de resaltar en cualquier momento. Así que nosotros nos sentimos, estoy un poco triste, cabizbajo, me pongo a leer Encinas porque de todo lo que él vivió, con todo lo que pasó, Dios mío, hay que leerlo también para no deprimirnos tanto. ¿Qué más, Renato? Ya en la parte final. Aunque uno se deprime viendo cómo está la educación actualmente, pero bueno. Yo quisiera, ya en la parte final, atribuirle una frase que estoy seguro que no lo dijo: educa a un niño y no castigarás a un adulto. Educa a un niño y no castigarás a un adulto. Era lo que él decía dentro de su pensamiento, dentro de esta metodología de la escuela activa, que me parece increíble y sería buenísimo que se retome, ¿no? Tantas pedagogías. Cuando el señor hablaba, me hacía acordar a la pedagogía Montessori, a la pedagogía Waldorf, ¿no? Él hablaba, si no mal no recuerdo, más años de primaria que de secundaria, ¿no es cierto? Y de alguna manera, al revés, más años de secundaria que primaria. ¿Por qué? Porque el niño tenía que tener pues el juego, ¿no? La creatividad, le da un impulso a la creatividad, el juego es impresionante, cosa que se ha ido perdiendo. Y el juego del niño se reduce al celular, la vez pasada hablamos del celular, pero se ha reducido el simbolismo, el lenguaje, la creatividad, la fantasía del niño. Peligrosamente se está reduciendo. Y eso es un tema de educación. Definitivamente hay un tema de educación. La tecnología nos puede plantear miles de cosas, pero es la educación el parámetro. Va a ser así como el río le ponemos las defensas, la educación es la defensa ante tanta invasión tecnológica que es necesaria, sí, pero el filtro, ¿quién es? La educación. Por eso el homenaje hoy día a un señor que está en la gloria de Diosito, pero que nos dejó un legado impresionante para usted, maestro José Antonio Encinas, donde quiera que esté. Gracias por lo que hizo y gracias a ustedes por la deferencia del programa. Ya la despedida, Renato, creo que el día martes tenemos un bonito programa, vamos a plantearlos, pero para que usted participe, el día de hoy nos salvó esta llamadita y el señor Gilberto Mesa salvó en el buen sentido, porque ha habido el eco que nos permite seguir motivados en los programas que tenemos con usted a través de Aliento Familiar. Gracias por la sintonía, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Y bueno, el día martes con un nuevo programa, Renato. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo martes. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Radio Moderna presentó Perfiles, un programa dedicado a conocer las experiencias de vida de gente exitosa que no se rinde y triunfa. Perfiles es una presentación de Aliento Familiar. Nos reencontramos la próxima semana.